hablarte acerca del poder de Dios. Es interesante pensar en el poder de Dios. Todos los que estamos aquí no negaríamos en ningún momento el poder que Dios tiene, ¿no es cierto? Todos diríamos, no, Dios es un Dios poderoso. Y cuando vamos a la Biblia, nos encontramos precisamente con este Dios poderoso. Cuando pensamos en el poder de Dios, obviamente estamos hablando en lo que los teólogos han llamado este Dios omnipotente. Y usamos esta palabra, los teólogos usan esta palabra un poco extraña. Omnipotente no quiere decir otra cosa más que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. El salmista en el Salmo 115, en el versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que Él quiere. El que Dios sea todopoderoso implica esta verdad: Dios puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Dios tiene entonces un poder ilimitado, indescriptible, un poder que no tiene parámetros, un poder que no puede ser contenido en ninguna cosa. Pero el punto del poder de Dios, cuando pensamos en el poder de Dios, es tremendo pensar en ese poder que Dios tiene cuando está haciendo la creación. Y entonces simplemente la voz de Dios, su palabra, estaba creando todo. Y usted y yo sabemos que allá en Génesis, Dios con su voz, con su palabra, dijo que sea la luz, y la luz era hecha, y lo que Él decía, con su poder, era creado. Y a través de la Biblia vemos entonces este enorme poder de Dios. Ese poder que nuevamente no tiene ningún límite, que no hay nada imposible para Él. Pero cuando consideramos entonces en ese poder de Dios, yo creo que siempre viene la pregunta, bueno, y sí, Dios tiene ese poder para crear, Dios tiene ese poder para hacer grandes cosas, para hacer lo que Él quiere, pero ¿tiene algo que ver con nuestra vida? ¿Tiene algo que ver con usted y conmigo? Nuevamente, cuando voy a la Biblia, encuentro que el poder de Dios estaba manifiesto en las personas, en su pueblo. El profeta Jeremías, en medio de ese ministerio tan complicado que el domingo pasado hablábamos un poco acerca de él, estaba desilusionado, estaba de alguna manera frustrado porque no iba bien el ministerio. Y entonces Dios habla con él. Y Jeremías 32, el versículo 27, Dios habla con él y le dice: Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. Y luego entonces le pregunta: ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Sabe? Mi punto es el siguiente: el poder de Dios es un poder que puede ser algo que usted y yo podamos experimentar, que usted y yo podamos vivir. Jeremías, otra vez, en medio de su situación bien particular, un ministerio frustrado, un ministerio complicado, Dios le dice: Jeremías, tal vez pienses que no estoy haciendo mucho, porque Jeremías, si conoce la historia de este profeta y el contexto del capítulo 32 de Jeremías, Jeremías está siendo golpeado, está dentro de una cisterna, están pasando situaciones bien complicadas. Y es como si Dios le dijera a Jeremías: mira, yo creo que tú estás pensando que no tengo el suficiente poder para rescatarte de esto. Pero Dios le dice: yo tengo todo el poder. ¿Hay algo imposible para mí? Yo sé que muchas veces tú y yo podemos sentirnos igual, mientras las circunstancias se vuelven complicadas en la vida y pareciera que nada sucede. ¿Sabes? Creo que las palabras que Dios le decía a Jeremías siguen siendo efectivas para ti y para mí. Dios sigue teniendo todo el poder, no hay nada imposible para Él. Y Dios le decía esto entonces a Jeremías. El poder de Dios entonces estaba activo en la vida de las personas, en la vida del pueblo de Israel, tanto que Dios usaba a personas
o a pueblos que no eran pueblo de Dios, pero Dios los empoderaba, Dios les daba poder para que pudieran trabajar o pudieran Dios de alguna manera guiar al pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se desviaba de la voluntad de Dios, Dios dice la Biblia que le daba poder a los enemigos de Israel para que entonces el pueblo de Israel pudiera caminar en la voluntad de Dios. Miren este ejemplo en Jueces, capítulo 14, versículo 6. Dice así: en ese instante el Espíritu del Señor, ese no es, es ese. Una vez más los israelitas hicieron lo malo hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Note esto: Dios empoderando a alguien, dándole poder a alguien para que su pueblo pudiera continuar en la voluntad de Dios. Y entonces, ese sí es Josué, capítulo 3, versículo 12. El punto es este: mire, el poder de Dios está inmerso en todas las áreas de la vida. Y el pasaje que puse anteriormente nos recuerda la historia de Sansón. ¿Recuerda a este personaje bíblico? Dice la Biblia que Dios le dio poder a Sansón de una manera especial. Dice que Dios le dio ese poder. Dice: el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como que si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. ¿Cuál es mi punto aquí, hermano? Mi punto es que tú y yo podamos ver el poder de Dios, no solamente como algo lejano, no como un poder que, sí, el poder de Dios para crear, el poder de Dios para hacer milagros, sino que podamos recordar que el poder de Dios está en todas las áreas de nuestra vida. Es un poder que Dios da con propósitos especiales. Ese poder de Dios que está ahí para animarnos, para fortalecernos en los tiempos difíciles. Y nuevamente, tal vez las circunstancias como Jeremías puedan decirnos que pareciera que Dios no tiene poder, pareciera que Dios no está haciendo nada, pero nuevamente el recuerdo de parte de Dios para ti y para mí es: hay algo difícil para mí, hay algo imposible para mí. Ese poder de Dios que está activo para guardarnos, para guiarnos en su voluntad. Pero nuevamente, mi punto, me parece que muchas ocasiones nos olvidamos que ese poder tiene algo que ver con nosotros. Es fácil ver el poder de Dios en el Antiguo Testamento y decir: pues sí, el poder de Dios en Sansón, qué extraordinario, quisiera tener ese poder. Pero sabes, la buena noticia es que ese mismo poder del Antiguo Testamento, Dios lo tiene previsto para la iglesia hoy. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 33, dice que los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba entre ellos. El contexto es Hechos capítulo 1, donde Dios le dice a sus discípulos que el poder de Dios vendría sobre ellos para que le fueran testigos en la tierra. Y la consecuencia de esa promesa la encontramos acá en Hechos capítulo 4. Un grupo de discípulos que con mucho poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y mira, mi punto es mi punto no es simplemente que hablaban con mucho poder de lo que Jesús había resucitado, sino que sus vidas eran una experiencia real de este poder. El que Cristo haya vencido a la muerte y al pecado era la muestra más grande de poder de Dios que alguien pudiera ver, que alguien haya visto jamás, que alguien se haya imaginado jamás, es que Dios se haya levantado entre los muertos. Y el apóstol Pablo sigue insistiendo en que ese poder de la resurrección actúa en nosotros. ¿Cuál es el punto? El punto es, hermano, que tú y yo volvamos a recordar que el poder de Dios sigue vigente para ti y para mí,
Sí, en el Antiguo Testamento, grandes milagros, grandes cosas que Dios hacía con su poder, pero un poder que está a nuestro alcance. Y el punto es que, como le decía al principio, ninguno de nosotros negaríamos el poder de Dios. Ninguno de nosotros negaríamos que Dios tiene poder. Pero muchas veces me veo en mi vida que no vivo con ese poder. Muchas veces veo que la vida de seguidores de Jesús no están experimentando, no estamos viviendo en ese poder. Y entonces hay desánimo en nosotros, hay debilidad, hay derrota, nos derrotamos ante el pecado, hay mucha debilidad en nuestra vida y pareciera que no podemos tener ese poder de Dios en medio de nosotros. Y entonces la gran pregunta que me hacía era, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la clave para vivir en ese poder que Dios tiene? Si Dios tiene todo ese poder, y si tú y yo creemos que Dios es real, que lo que vemos en la Biblia ya en el Antiguo Testamento es de un Dios real, y si lo que Dios dice acerca de la iglesia, que tenemos ese poder, entonces si creemos eso, ¿cómo le hacemos para tener ese poder en nosotros? ¿Cómo ese poder de Dios puede actuar en nosotros? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo podemos vivir ese poder y experimentarlo en nuestra vida? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Sabes? Lo primero que venía a mi mente era que, bueno, tal vez si me esfuerzo más, tal vez el poder de Dios viene cuando tú y yo nos esforzamos un poco más. Tal vez el poder de Dios vendría si tú y yo tenemos más tiempo con Dios, y tal vez si oramos más, y tal vez si leemos más la Biblia, tal vez el poder de Dios pueda estar ahí. ¿Será que tal vez el poder de Dios viene cuando más nos involucramos y venimos más a la iglesia? Y entre más vienes a la iglesia, más poder de Dios tienes. ¿Sabes? Pensaba en todas estas posibilidades de cómo pudiéramos tener el poder de Dios. Sin embargo, todas estas cosas que te mencioné, me parecían que a todas les faltaba algo. Que bueno, que tú y yo podamos esforzarnos más, pero muchas veces el poder no viene de ahí. Y por eso muchas veces nos frustramos y decimos, he leído la Biblia, he estado buscando al Señor y las situaciones no cambian, y sigo desilusionado, y sigo triste, y sigo preocupado, y entonces no encuentro ese poder. Mucha gente comienza en la vida cristiana con mucho ánimo, pero luego después se va. ¿Qué pasó? No descubrieron, no se apoderaron del poder, aun cuando estaban con sus devocionales todo el día, aun cuando estaban en la iglesia todo el tiempo. ¿Qué pasó? Me parece que esa no es la clave. Me parece que eso no desata el poder de Dios en nuestras vidas. Y mientras veía la palabra de Dios, ¿sabes? Encontraba que lo que desata el poder de Dios no es nuestro esfuerzo personal. No es que tú te esfuerces más, no es que tú leas más, no es que tú ores más, porque eso no desata el poder de Dios. ¿Sabes? Lo que encontraba es que la llave que desata el poder de Dios en nuestras vidas es la fe. Y esto era algo interesante para mí, era como si Dios revelara algo extraordinario para mí. Otra vez, muchas veces buscaba el poder de Dios para mi vida esforzándome más, pero entendía que Dios revela, muestra, desata su poder en nosotros a través de la fe. Piénsalo, piensa. Tomemos de ejemplo al pueblo de Israel cuando Dios lo rescata de Egipto, después de haber sido esclavos por 40 años. Se levanta Moisés, Dios guía a Moisés, rescata al pueblo de Israel, y entonces después de 10 plagas tremendas, el faraón decide que se vayan, ¿no? Llega a tal grado que el faraón se enfada tanto y dice, ya váyanse, después de la muerte de los primogénitos. Allí en Éxodo tú puedes encontrar toda esta historia. Y entonces sucede algo interesante. Sale el pueblo de Israel y entonces reacciona el faraón, ¿no es cierto? Poco después reacciona y dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos dejando que los que lavan nuestros baños se vayan? ¿Quién va a lavar los baños ahora? ¿Quién van a ser nuestros esclavos ahora? Y reaccionan. Y entonces deciden ir y perseguir al pueblo. Y recordarás la historia. El pueblo de Israel no tenía un ejército, no tenía capitanes, no tenía ninguna organización militar como para hacer frente a un ejército.
Y entonces el pueblo va avanzando y de repente se dan cuenta que atrás viene el ejército de Egipto sobre de ellos. Y enfrente de ellos tienen al Mar Rojo. Están en un lugar sin salida. El ejército de Egipto atrás, el mar delante de ellos. Y lo único que Moisés escucha de parte de Dios es: sigue adelante, avanza, dile al pueblo que camine. Moisés no tenía, ni el pueblo tenían la respuesta de lo que iba a hacer Dios. Dios nunca les dijo: avancen porque voy a abrir el mar para que pasen en seco. No, simplemente les dijo: avancen. Y Moisés, en un acto de fe, y el pueblo en un acto de fe, avanzaron. Pero hasta que no dieron esos pasos de fe, fue que el poder de Dios se hizo manifiesto. Nuevamente, para ti, para mí, hoy que lo pensamos, sabemos el fin de la historia. Y es fácil entender y hasta podemos enfadarnos con Moisés y con el pueblo. ¿Por qué no avanzaban? Bueno, ellos no tenían toda la información que tú y yo tenemos hoy. Imagínalo. Ponte en esa situación. Tú no sabes lo que Dios va a hacer. Simplemente es: avanza. Y una vez que ellos avanzaron, comenzaron a avanzar, el poder de Dios se hizo manifiesto. Y cuando llegaron al mar, Moisés pone su vara en ese lugar y entonces el mar se abre y el poder de Dios se hace manifiesto como resultado de la obediencia y de la fe de Moisés y del pueblo. Y esto lo puedes ver en cualquier otro milagro. Siempre en la Biblia que vemos el poder de Dios comienza con un paso de fe. Es algo que tú y yo tenemos que experimentar. ¿Sabes? Lo que desata el poder de Dios es la fe, mi querido hermano. Y va a suceder igual en tu vida y en mi vida hoy. Para mí, algo muy práctico en los últimos años ha sido que cada acogimiento que hemos hecho, como ustedes saben, somos familia de acogimiento, y después de estos 3 años hemos hecho 5 acogimientos. Y cada vez que viene un acogimiento, ¿sabes, hermano? Siempre es un paso de fe. No sabemos qué va a suceder. Los niños se ven muy bonitos, se ven muy tiernos, pero no sabemos qué viene dentro de las siguientes horas en que estemos solos con ellos. Pero hemos aprendido que todo comienza con un paso de fe. Y luego el poder de Dios se hace manifiesto. Y después de 5 acogimientos, estamos un poco más acostumbrados de decir: hay que dar el paso de fe. Luego viene el poder y la manifestación de Dios en medio de la situación en particular. Hermano, sucede lo mismo en tu vida. Si quieres ver el poder de Dios, lo que lo desata es la fe. Necesitas dar ese paso de fe, creer que Dios puede hacer las cosas, y una vez que das el paso de fe, entonces Dios actúa. Dios hace algo. Unos domingos atrás escuchábamos a Gabriel con este mensaje cuando Jesús camina en el mar, ¿recuerda? Para Pedro, el paso de fe era: ven, y salir de la barca. Él no sabía cómo iba a funcionar, no sabía qué iba a suceder. Este es mi punto. Hermano, el poder de Dios en nuestras vidas lo desata la fe, no tu esfuerzo personal, no si lees más la Biblia, no si le echas más ganas a la vida cristiana. Y no estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. Pero mi punto es: eso no desata el poder de Dios. Lo que lo desata es nuestra fe, creer que Dios tiene el poder para hacerlo, y entonces dar el primer paso de fe, aunque no entendamos qué viene enfrente, aunque no sepamos qué es lo que sigue, aunque no sepamos cómo Dios va a actuar. Simplemente en un acto de fe decir: Dios, creo en ti que vas a hacer algo, y avanzar. Eso es lo que desata el poder de Dios. Ahora, ¿sabes? El poder de Dios, otra vez, tiene que ver con nuestra vida diaria. Y déjame terminar con esto. ¿Sabes? El poder de Dios tiene que ver con acciones prácticas de nuestra vida. Nuevamente, en ocasiones pensaba en ese poder de Dios que haga un milagro, que haga cosas extraordinarias, pero no, el poder de Dios no es solamente para aquellos eventos extraordinarios de la vida, es para el diario vivir. Tú y yo podemos
todos los días experimentar el poder de Dios. Y al menos hay algunas 3 áreas que quiero comentarte donde el poder de Dios puede ser tan práctico todos los días de nuestra vida. La primera área bien práctica de nuestra vida es que, sabes, el poder de Dios está activo en nosotros cuando nos sentimos débiles. El pasaje por excelencia, Isaías 40:29, nos recuerda esta verdad. El Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Mira, hermano, en esta vida habrá muchas cosas que nos desgasten, habrá muchas cosas que nos cansen, que nos fatiguen. ¿Alguna vez te has sentido sin ganas de hacer algo? Sin ganas de ir a trabajar, sin mucho ánimo para hacer algo en la vida. Creo que todos hemos experimentado eso. Pero el poder de Dios está ahí para fortalecernos. Él es el que da fuerza al cansado, al que aumenta el vigor, aquel que desfallece. Si te sientes cansado en algún área de tu vida, si estás cansado en tu matrimonio, si estás cansado en tu ministerio, si estás cansado de la vida cristiana, estás cansado de tu trabajo, si te sientes desfallecer en algún área de tu vida, Dios sigue diciendo: yo soy el que da las fuerzas al cansado. Pero nuevamente todo comienza con un acto de fe. Y sabes, otra vez mientras pensaba en esto, cómo aplicarlo a mi vida, me parece que nuevamente tiene que ver con eso. Cuando tú y yo nos sentimos cansados, tenemos que creer que en Dios tenemos nuevas fuerzas. Y entonces dar el paso de fe y levantarnos de la cama. Dar el paso de fe y seguir con ese ministerio que parece que nos ha cansado. Dar ese paso de fe y seguir esforzándonos en medio de un matrimonio que está atravesando problemas. Dar ese paso de fe y decir: Dios, tú vas a hacer algo. Y creo que tú puedes darnos fuerzas para salir adelante. Pero nuevamente, comienza con un paso de fe. El poder de Dios no se va a desatar mientras tú y yo nos lamentamos y estamos ahí, ay, pobrecito de mí, y no podemos dar ese paso de fe creyendo que Dios puede hacer algo. Y esto es para la vida diaria, mi querido hermano. ¿En qué área de tu vida te sientes agobiado y cansado? Dios tiene fortaleza para ti. Da ese paso de fe. Cree en el Señor, que hay fuerzas para ti. Y aun cuando la situación más cansada que puedas estar enfrentando, Dios traerá fortaleza a tu vida. Dios está esperando que demos ese paso de fe y digamos: Dios, creo en ti. Va a haber fuerza de parte tuya y entonces voy a seguir adelante. Pero sabes, Dios también nos fortalece. El poder de Dios también está en nosotros para hacer el bien. En una ocasión, Pedro y Juan sanaron un paralítico. Allá en Hechos capítulo 3, el versículo 12, dice que cuando Pedro vio a toda la multitud que se reunió alrededor después de haber sanado a este hombre, dice que Pedro vio a toda esta multitud y les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Es decir, imagine, Pedro y Juan han sanado al conocido paralítico de la puerta de la iglesia. La reacción natural fue que todos dijeron: wow, estos hombres sí que hicieron algo extraordinario. Pero me llamó mucho la atención que Pedro les dice: ¿por qué nos ven así? ¿Creen que con nuestro poder? Y luego añade: o por nuestra piedad. ¿Creen que porque somos que tenemos el poder para sanar a alguien? ¿O creen que porque somos muy santos o porque somos muy piadosos podemos hacer estos milagros? Dice, Pedro le quería decir a estos hombres que todo se trataba del poder de Dios. Y eso me recuerda algo. ¿Sabes, hermano? Solo Dios puede darnos el poder para hacer
aquellas cosas que Él quiere que tú y yo hagamos. Aquel trabajo, aquel servicio, aquel ministerio que Dios quiere que tú y yo desarrollemos, en Él hay poder. Si tú sientes que no tienes la fuerza para hacerlo, si tú sientes que no, tengo una muy buena idea y qué bueno que hubiera alguien que hiciera este trabajo, qué bueno que hubiera alguien que visitara a los enfermos, qué bueno que si hubiera alguien que hiciera esto. Muchos de nosotros tenemos esas ideas. Déjame decirte algo, si esas ideas vienen a tu mente, es porque Dios está trabajando en ti. Dios no quiere que estés pensando en alguien más de, si hubiera alguien. Dios ha traído ese pensamiento porque te está llamando a que tú lo hagas. Y entonces ya no se trata, si hubiera alguien, se trata, Dios, ¿quieres que yo lo haga? Y cuando sentimos eso, muchas veces el sentimiento que sigue es, pero yo no puedo. No, ya no tengo la edad. No, ya no tengo las fuerzas que antes tenía. Si hubiera sido hace 10 años que se me hubiera ocurrido y que Dios me hubiera invitado a esto, lo hubiera hecho, pero ya ahora no. A veces nos sentimos incapaces de decir, no, soy tan joven que no tengo la experiencia. No, necesitaría estudiar un poco más para poder ir y compartir con alguien. No, yo no puedo hacerlo. Déjame decirte, hermano, que el poder de Dios nos capacita para hacer el bien. Y nuevamente, no vas a ver ese poder de una manera milagrosa y de repente te vas a volver, ya soy el hombre más sabio, la mujer más sabia, ahora sí me siento capaz para ir a enseñar. No, necesitas dar el primer paso de fe y a lo mejor con mucho temor, tal vez sin saber mucho qué decir a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Pero luego, mientras das ese paso de fe, dices, Dios, creo en ti, que me puedes dar el poder para hacer el bien, para hacer ese ministerio, para hablar con esa persona, para ayudar a esta otra. A veces dirás, no tengo los recursos para hacerlo, pero Dios quiere que des el paso de fe, y cuando comienzas a dar ese paso de fe, entonces podrás ver el poder de Dios. Sabes, Dios nos capacita para eso. Pero sabes, el poder más extraordinario, activo en nuestras vidas, tiene que ver en que Dios nos ha dado su poder para que tú y yo seamos como Cristo. El poder de Dios se muestra cuando tú y yo somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y este es mi punto, mi querido amigo, mi querido hermano, este es mi punto. ¿Sabes? Nuevamente esto tiene que ver con la fe. Cuando pienso en ser como Cristo y tener una vida santa para el Señor, nuevamente el sentimiento es, no puedo dejar ese pecado. Ya me esforcé, ya pedí perdón, ya busqué ayuda, no puedo dejarlo. No puedo ser como Cristo, no puedo tener su amor, no puedo mostrar amor, no puedo ser como Él. Pero la Biblia está llena de este mensaje. Dios nos ha dado su poder para que tú y yo seamos como Él, en todas las áreas. Hoy simplemente déjame hablarte un poco de ser como Cristo, santos como Él es. Porque me parece que es una de las áreas más prácticas para ti, para mí. Nuevamente, muchas veces me encuentro pensando, no puedo dejar de decir esas palabras, no puedo dejar ese vicio, no puedo dejar de hacer esas cosas. Ya me esforcé. Pero nuevamente, aquí lo que desata el poder de Dios es la fe. Creer que Dios dice que tú y yo somos santos. Y cuando tú y yo no la creemos y decimos, sí, cierto, yo soy santo. Y si soy alguien santo, entonces no tengo que estar viendo eso que aparece en mi computadora que no quiero ver. Porque soy santo, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Cuando crees que Dios tiene todo para ti y que estás completo en Él, entonces puedes decir, creo que Dios es suficiente para mi vida. Y lo que ese placebo trae a mi vida, ese vicio, ese pecado que me hace sentir tranquilo por unos minutos, puedo creer y decir, Dios, tú eres suficiente. No necesito lo que ese pecado trae a mi vida. No lo necesito.
¿Te das cuenta? Tú y yo podemos vivir una vida santa cuando entendemos que ya no somos del pecado, que ya no, la carne ha sido crucificada con Cristo en la cruz del Calvario. Y si bien es cierto, la naturaleza de pecado sigue aquí, pero nuevamente la Biblia está llena de este mensaje. Tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo. Hemos hecho nuevos, dice 1 Corintios 5:17. Y cuando tú y yo lo creemos en fe y comenzamos a actuar como esa persona nueva, decimos, podemos ver el poder de Dios cuando tú sales y dices, sí, es cierto, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, soy una nueva criatura, estoy completo en Cristo. Lo que ese pecado puede traer a mi vida, ese placebo, esa pequeña satisfacción de ver algo que no tengo que ver, de tomar algo que no tengo que tomar, de hacer algo que no tengo que hacer, y decir, Dios, creo que tú eres suficiente, y das ese paso de fe, y el poder de Dios entonces viene a nuestra vida y vivimos esa vida santa y agradable para el Señor, y somos como Él. Nuevamente, nadie diríamos que Dios no tiene poder, pero me parece que somos tan incrédulos en esta área de nuestras vidas. Somos tan incrédulos de lo que Dios dice que tú y yo somos: santos, perdonados, amados, transformados a su imagen. Y nos falta tanta fe de creer, y por eso el poder de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Y hermano, esto no es una plática motivacional. No simplemente quiero que salgas de aquí con una plática como empoderado de decir, oh, sí es cierto, y nuevamente traer a nuestra mente este versículo famoso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? No es una plática motivacional, es un desafío espiritual para ti y para mí. Decidir hoy, decir, Dios, te creo que tienes el poder para que yo sea como tú eres. Creo que tú tienes el poder para fortalecer mi vida en medio de la necesidad. Creo que tú tienes el poder para usarme y hacer grandes cosas que tú quieres que yo haga. Y nuevamente, no es un mensaje motivacional, es un desafío espiritual. Y ojalá y esta semana tú y yo podamos ser desafiados, y en esa área donde tú dices que no puedes, puedas recordar este mensaje. Decir, Dios, creo en ti. Puedo creer lo que tú dices acerca de mí, y voy a vivir una vida santa para ti. Ese pecado que estaba ahí, que he confesado por tanto tiempo y lo he dejado, Dios, ahí estará. Por ti tengo poder y abandonarlo. Ese llamado que Dios te está haciendo para hacer algo y que por mucho tiempo has dicho, no puedo. Ojalá y esta semana puedas decir, Dios, creo en ti hay poder, y dar el paso de fe en esa área de tu vida donde dices, yo no puedo ser como Cristo. Ojalá y esta semana puedas dar ese paso de fe, y el día de mañana, es más, saliendo de aquí podamos salir creyendo eso: soy un hijo de Dios, soy transformado, cambiado, mi vida es santa para su gloria. Y tal vez en medio de esa fe que tú y yo tengamos, experimentemos de maneras extraordinarias ese poder de Dios sobre nuestras vidas. De esto se trata la vida cristiana. De esto se trata ser un seguidor de Jesús, de experimentar y ver su poder. Ese es el desafío para ti, para mí esta mañana. Ojalá y esta semana, ahí donde tú necesitas, que el poder de Dios se sea manifiesto para ti, y que seamos lo suficientemente valientes para dar esos pasos de fe. Y tal vez el primero, el segundo y el tercer paso pareciera que Dios no hace algo, pero sí te puedo garantizar algo: la fe desata el poder de Dios. Que Dios nos ayude, y que esta semana sea una semana que podamos experimentar ese poder de Dios para nuestras vidas. Me acompañan a orar. Dios, gracias por tu palabra. Te amamos, bendito Dios, y queremos experimentar tu poder. Señor, por tu gracia hemos sido transformados. Tu gracia nos ha alcanzado, nos ha redimido, nos ha dado una vida nueva. Señor, cuando pensamos en ese poder tuyo tan grande para hacer cosas extraordinarias, nos
emociona, nos enorgullece tener un Dios tan poderoso. Pero Señor, muchas veces no hemos experimentado ese poder. Dios, desafíanos hoy a vivir en tu poder, a vivir experimentando ese poder tuyo en medio, Señor, de nuestra vida diaria, ahí donde estamos, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en nuestro negocio, ahí donde tú nos has puesto. Dios, que podamos experimentar ese poder tan grande que tú tienes. Padre, nuevamente gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Te amamos. Gracias por abrir la posibilidad de experimentar ese poder en nuestras vidas. Que esta semana entonces podamos dar esos pasos de fe que desaten tu poder. En Cristo Jesús oro, Dios, y te doy muchas gracias. Amén. Dios les bendiga.